Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dorin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a platicarles sobre los pactos que tenemos nosotros, el pueblo de Israel, con Akadosh Baruj Hu. Vamos a hablar de todos los pactos que hay, ¿ok? Voy a tratar de extenderme un poquito y voy a irlo como un pañuelo, abriendo y explicando algunas cosas, ¿ok? Está escrito, vamos a empezar desde el comienzo. O sea, también vamos a hablar un poquito, no nada más como el pactos de Israel, sino también los pactos que están en la Torá y que se fueron dando a través del tiempo. Ok, ¿por qué estoy mencionándolos también, algunos pactos que no tienen que ver con nosotros? Porque nosotros, antes de ser el pueblo de Israel, somos seres humanos y somos creaciones divinas de Dios, todos, absolutamente todos, todo el universo, todas las personas somos creaciones de Hashem. Y vamos a ver los pactos que Hashem dio a los seres humanos en la Torá y después como pueblo de Israel, ¿ok? Entonces vemos uno de los primeros pactos que y está escrito: he puesto mi arco iris en la nube y será señal de pacto entre yo y la tierra, entre Hashem y la tierra. Esto lo vemos en Bereshit 9:13, en Génesis 9:13. El pacto que Hashem tiene con el pueblo judío es denominado en el Tanaj como Brit Melach o pacto de sal. ¿Por qué? Comentan nuestros sabios que así como la sal es algo que nunca se deteriora, nunca se pudre, así también el pacto que Dios tiene con los humanos y con el pueblo judío nunca se deteriora, perdurará para siempre como la sal. Entonces vamos a ver qué pasa acá. El pueblo judío fue elegido 2 veces. La segunda vez fue cuando Dios lo sacó de Egipto, se partió el mar y el pueblo recibió la Torá en el monte Sinai. Y esos eventos son trascendentales. Estos cementaron la relación entre Dios y su pueblo para toda la eternidad. Sin embargo, hay otro evento, el que sentó las bases para esta elección. Y este evento fue la elección de la persona que sería la primogenitora del pueblo judío, que fue Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. Pero el paralelo con el exilio judío y la redención de Egipto no parece completo. En ningún lugar de la Torá encontramos una serie de eventos tan sorprendentes que preceden a la elección que Abraham tuvo, ¿ok? Para entender mejor esta travesía que Abraham tuvo, vamos a examinar las interrelaciones que tuvo con Hashem y que llevaron a este pacto. Y este proceso tiene 2 fases. Vemos una que fue en Lech Lechá, en Génesis 12:1, en el primer versículo del capítulo 12, donde Hashem le dice a Abraham: vete de tu tierra, Lech Lechá. Esta fue la primera vez que Hashem eligió a Abraham para hacer algo. Cuando le dice Lech Lechá, vete de tu pueblo, Lech Lechá me'artzejá, vete de ti, vete hacia donde yo te voy a decir. Luego la segunda vez es en el Brit Beina Metarim, que es la visión que Dios le mostró a Abraham de la historia eterna del pueblo judío, incluyendo el exilio y la redención final. Esto lo vemos en Génesis en el capítulo 15. Hashem toma a Abraham y le muestra toda la historia del pueblo, toda la historia del mundo, incluyendo todo el exilio y también la llegada del Mashiach, todo, la redención final, todo. Esto es en Génesis, en capítulo 15, en Bereshit. Luego tenemos la 3, que fue el pacto del Brit Milá, la circuncisión. Este pacto de la circuncisión tuvo lugar cuando Abraham tenía 99 años, imagínense. Esto lo vemos en el capítulo 17 de Génesis, de Bereshit. Entonces, estas 3 fases son las que pasó Abraham
como pactos. Cada uno de estos fue un evento importante que contribuyó a establecer los cimientos del pueblo judío. Vamos a ver cuando Hashem le dice Lech Lecha, ok, vete, pero vamos a ver, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a retroceder con Noé, con Noaj. En la Perashá de Noaj, con la historia de Terach, en Génesis 11:26, él era la 9ª generación desde Noaj y junto a su esposa Amatlai, su nombre es una buena pregunta para un juego de curiosidades. Tuvo 3 hijos, que fue Nahor, Arán y Abraham. En ese entonces llamado Abraham, la Torah nos dice que Abraham se casó con Sarai, que era Sarai, la hija de Harán. Y cuando Harán murió, entonces Abraham y Sará comenzaron a viajar desde Ur-Kasdin hacia la tierra de Canaán. Hasta este punto no hay ninguna mención especial sobre Abraham, ningún acto de autosacrificio por Hashem. Pero después en Lech Lecha, en la Perashá de Lech Lecha, comienza una de las declaraciones más poderosas de Dios hacia el hombre, que le dice, vete. Hashem declara, vete, abandona tu tierra, tu pueblo, tu lugar de nacimiento para seguirme. O sea, Hashem le dice a Abraham, deja todo, tu tierra, tu pueblo, todo tu lugar, y sígueme a mí. ¿Qué esperaríamos aquí? Que cualquier persona racional respondiera a tal pedido, bueno, ¿y a dónde debo de ir? Sin embargo, Abraham no hizo eso, no hizo preguntas, sino que aceptó el mandato de Hashem para encontrar a Dios, y esto requería de un salto de fe. Esto necesitaba, por eso siempre menciono que el Yahadut está basado en la fe. Pero hay un detalle fundamental que ni siquiera es mencionado. ¿Por qué Abraham? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes que hizo que Dios considerara probar a Abraham con semejante tarea? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, el Midrash nos cuenta, es un conjunto de tradiciones orales, el Midrash, que han sido transmitidas a través de las generaciones. Y él nos proporciona la información que falta. Abraham se dio cuenta que cuando era joven, que debía existir una fuerza primaria que dirige el mundo, y fue cuando descubre que solo hay un Dios y concluyó que el mundo ese mundo politeísta de sus padres era incorrecto. La familia de Abraham poseía y administraba una tienda enorme de ídolos, y Abraham se encargó de destruir toda la mercadería, todo. Entonces, armado de confianza sobre la existencia de Hashem, Abraham no solo cambió su propia vida, sino que también promulgó este nuevo entendimiento al mundo entero. Él llevaba huéspedes a su casa, a su tienda de campaña, a su casa, la cual estaba abierta por los 4 lados y estaba erigida en medio de un camino de la gente. Y también escribió unos libros, un libro de 400 capítulos refutando la idolatría. Además, toleró todo tipo de bromas y persecuciones por tener creencias que eran políticamente incorrectas. Eso era lo que la gente creía, ¿verdad? Entonces, él empezó a transmitir el monoteísmo a todo el mundo. De hecho, la Torá lo llamaba Abraham Haibri, Abraham el hebreo. Esto se traduce literalmente como quien se para del otro lado, o sea, Meber, del otro lado. Todo el mundo estaba de un lado, mientras Abraham estaba firme en sus creencias monoteístas de que solo es un Hashem, y de ahí no se movió. Entonces Nimrod, que era el líder más poderoso de su tiempo, fue quien se vio más amenazado por las ideas de Abraham, porque Nimrod
era súper idólatra y él tenía muchísimos ídolos, ¿no? Entonces de repente sale Abraham con esta idea de un solo Dios supremo. Por lo tanto, Nimrod arrojó a Abraham a un horno candente, encendido, diciendo: veamos si tu Dios te va a salvar. Y Abraham salió del horno intacto. Hashem lo salvó. Dios lo salvó milagrosamente. Luego Abraham dejó el país, seguido de un gran grupo de estudiantes, quien le había revelado la sublime idea del monoteísta. Entonces ahí vemos que Hashem protegió a Abraham, demostró que sí, Hashem es uno, nada más. Entonces, la respuesta yace en la idea de una elección. Si Dios nos elige por una razón en particular, entonces si cambiara la razón pasaríamos a ser no elegidos. De la misma forma, si nosotros elegimos a Dios, también podríamos echarnos atrás. Esto haría que la relación entre Dios y el pueblo judío fuese un mero contrato que podría ser anulado en cualquier momento, en cualquier lugar, de ser un pacto inmutable. Pero el pueblo Yehudí habría de ser la nación eterna. Como le dijo Hashem a Abraham: estableceré mi pacto contigo y tus descendientes por todas las generaciones. Aquí está un pacto. Como le dijo Hashem a Abraham: estableceré mi pacto contigo y tus descendientes por todas las generaciones. Un pacto eterno para ser tú, Hashem, el Dios de tus descendientes después de ti. O sea, de generación en generación. Un pacto eterno. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Bereshit, capítulo 17, versículo 7. En Génesis, capítulo 17, 7. Si se escribiera un contrato y excluyera ciertas condiciones que fueran consensuradas oralmente en el pasado, causaría que el acuerdo fuera independiente de las mismas. Por lo tanto, es verdad que Hashem eligió a Abraham gracias a su percepción y dedicación. Sin embargo, al no relatar las razones de la elección en la narrativa de la Torá, solo se revelan en la Torá oral, el acuerdo sustituye estas condiciones y se vuelve inmutable e inalterable. Inmutable e inalterable. Por eso Dios comienza la historia del pueblo judío sin una introducción y tenemos un pacto con Dios que no tiene condiciones previas, por lo que nada puede romperlo. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente pacto. El pacto siguiente fue Brit Bein Betarim. ¿Qué es esto? Abraham acababa de derrotar una alianza de 4 reyes más poderosos de su época, que esto lo vemos en el capítulo 14, y entonces exclamó Dios. Dios dijo: ¿de qué me vale todo esto si no tengo una progenie para que continúe la tarea de mi vida? Entonces, lo vemos esto en Génesis 15, en el versículo 2. Noah también sabía sobre Hashem, y sus nietos Shem y Eber, incluso también, y sus hijos Shem y Eber, sus nietos. Noah tuvo a Shem, Ham y Jefet, pero también tuvo unos nietos, Shem y Eber, y ellos hicieron una yeshiva. Entonces, ¿en qué se diferenció Abraham de estos muchachitos, los nietos de Noah, que hicieron una yeshiva para estudiar y servir a Dios, estudiar Torah? Pero Abraham fue elegido. ¿Qué lo hizo elegido para comenzar el pueblo Yehudí? O sea, ¿por qué Abraham y no estos nietos de Noé? Entonces vamos a ver, el Midrash compara el conocimiento espiritual en una botella de perfume. Qué interesante, ¿no? Si dejas la botella de perfume tapada en un rincón,
¿de qué sirve? ¿Verdad? Shem y Eber fueron como una botella de perfume cerrada, en un rinconcito sin usar. Lo que hizo Abraham fue único. No solo fue el que reconoció a Kadosh Baruj Hu, Hashem, sino que él fue el que entendió que debía de afectar a todo el mundo. Él debía de transmitir, lo que digo siempre, debemos de transmitir los valores humanos, la ética moral, los principios fundamentales de la fe, las 7 leyes universales, y todo esto lo debemos de transmitir al mundo para que todo el mundo reconozca que Hashem es Ejad. Entonces Abraham sí entendió esto. Dios creó a la humanidad para que ésta tenga una relación con él directa. Si el hombre ignora a Kadosh Baruj Hu, a Dios, a Hashem, se genera, por así decir, un defecto en el universo. Entonces, Abraham salió y le enseñó a la gente sobre el monoteísmo. Eligió su tienda en medio de un cruce de autopistas, en donde la gente cruzaba, para que todo el que viajara entre esas dos ciudades pasara por ella. Y entonces Abraham le enseñaba a todo mundo. Abraham no se veía como un individuo que trataba de mejorarse a sí mismo, sino como el progenitor de un movimiento para hacer que la existencia de Dios fuera absolutamente clara. Entonces, cuando Abraham se expandió más allá de su ser, Dios actuó de forma recíproca. Dios reconfortó a Abraham en el Brit Bein Betarim. Al mostrarle toda la historia del pueblo judío, Dios le contó sobre el templo y sobre la conexión única entre Dios y el pueblo de Israel. Abraham se dio cuenta que el compromiso era seguro. Si te preocupa el futuro de Dios, entonces a Dios le preocupa tu futuro. Si tú te preocupas por Hashem y por servirlo, entonces a Kadosh Baruj Hu se va a preocupar por ti. Pero Abraham no estaba satisfecho y participó y anticipó el potencial, la caída del pueblo judío, que podía llevarnos al exilio. ¿Puede existir una relación entre Dios y su pueblo en el exilio? Entonces Hashem le respondió a Abraham, lo tomó, lo puso en un sueño profundo en el cual le mostró, e incluso cuando la historia del pueblo judío fuese oscura, lo más triste y lo más oscuro y desalentadora, le mostró la conexión y permanencia y que eventualmente llevaría a la redención del pueblo de Israel. Y esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 15, desde el versículo 12 al 14. Entonces vamos a seguir con otro pacto, que fue el tercer pacto con Abraham, que fue una señal física, que es el Brit Milá, la circuncisión. Con este acto, Hashem le pidió a Abraham que tomara los ideales que había abrazado hasta ahora y que los convirtiera en una parte física del pueblo judío. O sea, todo estaba muy bonito en esencia, en creencia, en pensamiento, pero ahora Hashem quería que fuera un pacto físico, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo convirtiera en él, en una parte física de él. Antes de realizar esto, Abraham lo consultó con sus discípulos y le preocupaba que un paso tan radical lo separara del resto de la humanidad y que creara una barrera que no le permitiera continuar influenciando a la sociedad. Pero no fue una pregunta sobre si obedecer o no el mandamiento de Dios, sino sobre si debía convertirlo en algo de conocimiento público o no. O sea, lo tenía que callar, decir, tuve un pacto con Hashem y me lo voy a callar, o debo de pregonarlo al mundo entero, este pacto que estoy llevando a cabo con Hashem. Entonces, Mamre fue uno de los confidentes de Abraham. Mamre fue uno de los confidentes de Abraham,
Le dijo que si estaba tratando de despertar la conciencia de Dios en las personas, entonces él debía de hacerlo público. Abraham lo consideró un buen consejo y decidió hacer pública la circuncisión. O sea, el pacto divino con Akadosh Baruj Hu que hizo personal, lo volvió público y le contó a todo el mundo que Hashem le había pedido hacer el pacto. Este paso final fue el parteaguas y fue irrevocable, fue la completitud del proceso que había comenzado cuando Abraham eligió reconocer a Hashem por primera vez. Este fue el punto culminante de la fe de Abraham con Hashem. La yuxtaposición de la circuncisión y el nacimiento de su hijo Yitzhak no fue coincidencia. Solo luego de que hubiese un pacto inquebrantable entre Dios y Abraham, era que éste podía traer generaciones, al mundo y estar seguro de que continuaría con su visión. Ese era su principal objetivo, un pueblo que se perpetúe a sí mismo y que tenga un lazo irrevocable con Dios, eterno, como se había dicho. Por eso, este es el legado de Abraham Avinu, de Abraham nuestro patriarca, el primer judío. A pesar de que es un legado que se traspasa de generación en generación, todo judío se ve enfrentando a sí mismo el llamado de Lech Lecha. Lech Lecha, vete. A veces estamos atascados con una rutina de presión social, viejos amigos, viejos hábitos. Este desafío se le presenta a todas las personas, todo el tiempo. Y a ustedes, mis amigos, que empezamos procesos y que estamos haciendo un estudio, este es el momento de decir, Lech Lecha, vete de ti, deja todo y haz lo que Hashem te está mandando. Forja tu conexión individual con Dios. Este desafío es lo presente para ahorita, a todas las personas, todo el tiempo. Vamos a forjar esta conexión individual con Dios, independientemente de lo que haya pasado antes, no importa. Paradójicamente, cuando lo hayas hecho, te habrás conectado a la tradición de Abraham, la capacidad de pararte como individuo y al mismo tiempo de ser parte de la comunidad y de la comunión de Dios, de parte de la comunión y ese pacto que Hashem creó con Abraham. En ese momento tú estás tomando tu decisión de Lech Lecha. Este es nuestro legado. La única pregunta es, ¿quién está dispuesto a escuchar este llamado y actuar en base a este llamado? ¿Quién? El que decide hacerlo está unido. No solo, vamos a ver lo que dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 13, 14. Está escrito así: no solo con ustedes selló este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí parados hoy junto a nosotros, ante Hashem, nuestro Dios, y con todos los que no están aquí junto a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el universo, no estás aquí parado, también estás aquí metido. En Deuteronomio 29, capítulo 29, 13, 14, ahí sí dice: no solo con ustedes selló este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí parados hoy, junto a nosotros, ante Hashem nuestro Dios, y con todos los que no están aquí junto a nosotros. O sea, que los que no están, también están aquí en este pacto. En el oscuro y espiritual momento del viernes en la noche, cuando va a empezar el Shabbat, es fácil dejar atrás el trabajo, el ajetreo de la semana, pero ahora
es de día, mediodía. Qué fácil sería levantarse y hacer, ¿no? Es desafiante, es quedarse y continuar la experiencia de Shabbat. O sea, podemos decir, el viernes en la noche, llego de carreras, estoy muy cansado, vengo del trabajo. Es muy fácil decir, llegó Shabbat. Pero a la mitad del día, ya me desperté, no voy a hacer nada. Es desafiante quedarse y continuar una experiencia de Shabbat. Este día es nuestra señal también. Shabbat es una señal que nos dio. Estamos publicando que Dios creó el mundo y así como Él dejó de crear un día, nosotros también dejamos de crear por un día. Ser como Akadosh Baruj Hu, emular al Todopoderoso. Tratamos de ser imagen y semejanza de Él, somos. Es acercarnos a su esencia y experimentar lo máximo en trascendencia. Esta es la señal que también Hashem nos dio entre nosotros y Hashem. Convertirnos en una nación, lo que hizo Abraham, es que se nos pida ser una luz para todas las naciones del mundo. Significa cierta responsabilidad. Entonces, el Shabbat también es un pacto que Hashem nos dio. El Shabbat es una de las maneras en la que cumplimos esta responsabilidad al fijar un ejemplo de valores que son eternos para la familia, para la comunidad y el relacionarse con Akadosh Baruj Hu y unirnos a Él. Esa es la señal entre el pueblo judío y el mundo. Y esta señal está de estandarte. Este cartel luminoso que llevamos, que es el Shabbat, está ahí para recordarnos quiénes somos como individuos, que fuimos creados solo con cuerpo, no solo con cuerpo, sino también con una alma, que esa alma es la que es chispa divina, que es igual a Kadosh Baruj Hu. Igualito, que Hashem es eterno, nuestra alma es eterna. Estas 24 horas de Shabbat son especiales para conectarse en verdad a esa verdad absoluta y usarlas para llegar a realizar nuestras potencialidades como seres únicos. Comparado con las así, somos uno, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver las tablas de la ley. Tenemos, el Shabbat está dentro de las tablas de la ley, son las leyes y el pacto que nos dio. La Torah es el pacto, es otro pacto, se les llama el pacto. Vamos a comparar las tablas, son dos, ¿ok? Tiene obligaciones de Dios y la otra contiene obligaciones hacia la gente. Vamos a ver que las tablas también, los 10 mandamientos también fue un pacto. Entonces vamos a ver esto. La Torah nos da 613 mandamientos que ya mencionamos que dentro de esos quedan muy poquitos porque muchos ya no existen, ya no se hacen. Pero en el monte Sinai, sí, fue la única ocasión de la historia en que el pueblo yehudí, en que el pueblo judío en su totalidad tuvo un encuentro cara a cara con Hashem. Y Hashem nos eligió a nosotros, así como eligió a Abraham, también nos elige como pueblo. Entonces vamos a ver, los dos primeros de los 10 mandamientos fueron escuchados directamente de la boca de Hashem, sin Moisés como intermediario, sin Moshe como intermediario, fue directito. Mientras que los otros 8 mandamientos fueron escuchados a través de Moshe. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía escucharlos, era demasiado. De acuerdo a muchos comentaristas, el primero no es realmente un mandamiento, sino tiene la naturaleza de una afirmación introductoria a todos los mandamientos, pero hay en común
un dominador, algo en común, que es especial, que unifica estos 10 mandamientos y los aparta de todos los demás. Son los únicos mandamientos que aparecen en las tablas de la ley. La importancia de ser inscritos en la tabla de la ley, esto es explicada por Moshe de la siguiente manera. Hashem te dio a ti tu pacto, que él, Hashem, te ordenó cumplir las 10 declaraciones y las inscribió en 2 tablas de piedra. Esto lo vemos en Deuteronomios, en Devarim 4:13, en el capítulo 4:13. Hashem nos dio a ti tu pacto, estamos hablando de otro pacto, que es las tablas, las 10 declaraciones, la tabla de las leyes, que es las 10 mandamientos, las 10 declaraciones, y las inscribió en 2 tablas de piedra. Estas 10 declaraciones tienen un doble aspecto. Aparte de ser mandamientos por sí mismos, como el resto de los 613, ellos constituyen un pacto especial entre Dios e Israel. Nos referimos a ellos en la Haggadá de Pesach como 2 tablas del pacto. Es el aspecto del pacto el que proponemos, el que vamos a estudiar, y es el que vamos a ver. Estamos viendo que el pacto es las tablas de la ley, ¿ok? El pacto no es un lazo místico y espeluznante que nos dio Hashem, sino completamente es un término precioso para un contrato. Todo contrato es un acuerdo negociado entre 2 partes. En general, normalmente así es, ¿verdad? Cuando se llega a tal acuerdo, se certifica que cada una de las partes recibe una copia notariada para que tenga un registro de sus derechos y obligaciones del contrato. Al describir las 10 mandamientos como un pacto, la Torá nos informa que las tablas representan una copia de acuerdo al contrato entre Dios y el pueblo judío. Las tablas que recibimos en el Har Sinai constituyen la copia notariada entre Dios y el pueblo de Israel. Pero esto parece ser una cosa espeluznante o alarmante. ¿En qué sentido pueden los mandamientos, o sea, que básicamente son órdenes emitidas por Dios, ser descritas como un acuerdo o negociados, ¿verdad? Pero vamos a entender esto mejor. Nosotros, como pueblo, sí aceptamos. Vamos a ver que sí hubo una negociación y vamos a ver que esta fue la que llegó a la culminación. Hubo una oferta. Cuando Moshe subió al monte por primera vez, después de que el pueblo judío acampó en los pies del monte Sinai, Hashem envió a Moshe de regreso, con el siguiente